Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar hablando sobre los dones espirituales. Recuerden de que estamos recibiendo estos seminarios sobre evangelismo para que aprendamos juntos a hacer la obra misionera. En el tema anterior estuvimos hablando sobre el propósito de los dones espirituales. Hoy vamos a continuar hablando de ese tema y vamos a terminar hoy también de hablar de este tema tan importante que es los dones espirituales. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permite servirte. Nos permite Señor que podamos nosotros ser parte de tu iglesia para poder ir y proclamar a otras personas, a todo el mundo, las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos por favor a identificar nuestros dones y para que podamos aprovecharlos, ponerlos en disposición tuyo y para que podamos utilizarlo para alcanzar esos corazones que están deseando conocerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en el tema anterior hablábamos sobre el propósito de los dones espirituales y mirábamos estos propósitos que la Biblia nos habla. Y vamos a hacer un breve repaso. Vamos a ir a Efesios y vamos a ver en el capítulo 4 de Efesios, versículos 12 y versículo 16. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ya hemos mencionado de que somos un cuerpo y cada parte del cuerpo es importante. Así también usted, querido hermano, usted es importante para la obra de Dios. Cada uno de nosotros somos importantes para la obra de Dios. Así que no hay algún hermano que no tenga un don. Dios le ha dado a cada uno dones espirituales. La diferencia está en que unos la están utilizando, la están ejercitando sus dones y otros pues han hecho como habla la parábola, que han ido y lo han enterrado. Así que se desaprovechan, se echa a perder el don, se debilita el don, es lo que estábamos hablando en la clase anterior. Así que el propósito de los dones espirituales, queridos hermanos y amigos, es para la edificación de la iglesia. Luego, si avanzamos al versículo 16, nos dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que otro propósito que encontramos nosotros, que hemos leído en la palabra de Dios, es el crecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia. Cuando vamos a Romanos también encontramos otros propósitos que la Biblia nos habla sobre los propósitos que tienen los dones espirituales en nuestra vida. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12, aquí encontramos nosotros otros propósitos de los dones espirituales. Dice el texto en el capítulo 1 de Romanos, versículos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Así que aquí vemos que los dones espirituales, el propósito que tienen es para la consolidación del creyente, para la confirmación del creyente, para la eficacia también de la iglesia, según lo que dice 1 Corintios 12:7. Y en 1 Pedro 4:7 hablamos que también, para mí, lo más importante de los propósitos de los dones espirituales, queridos hermanos, amigos, es para la exaltación de Jesucristo. Así que vamos a continuar hablando de este tema de los dones espirituales y quiero partir desde Romanos capítulo 12. Así que le invito para que nuevamente pueda abrir su Biblia y juntos vamos a leer Romanos en el capítulo 12 y vamos a ver los versículos 4 al 6. Romanos 12, versículos 4
al 6. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Como hemos venido diciendo, queridos hermanos, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Conformamos un solo cuerpo, pero no todos tenemos la misma función, como lo estamos leyendo aquí en el texto, sino que vemos nosotros que cada uno tiene una función diferente. Sigue diciendo el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en generosidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Así que es importante lo que dice el versículo 6, porque dice que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Así que cada uno, queridos hermanos, no hay duda que usted también tiene un don, al igual que yo también tengo un don. Cada uno de nosotros, al formar parte del cuerpo de Cristo, a ser hijos e hijas de Dios, tenemos un don. Así que es importante que nosotros podamos descubrir cuál es ese don que nosotros tenemos y que estemos dispuestos a ponerlo a disposición del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a descubrir nuestros dones espirituales? Tenemos 4 consejos para que nosotros podamos descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. El primero es que debemos nosotros de explorar las posibilidades. Le invito a que busque en su Biblia y que pueda ver la lista de los diferentes dones espirituales y que usted empiece a explorar esas posibilidades, ya que tal vez usted no tiene claro cuál es su don, pues empiece a hacer algo de la lista y ve que no es ese, pues va a otro, pero antes ore. Ore mucho al Señor para que el Espíritu Santo pueda guiarle a usted y pueda mostrarle realmente cuál es el don que Dios le ha entregado a usted. En 1 Corintios capítulo 12 usted encuentra la lista de los dones espirituales, así como también en Romanos 12, como acabamos de leer. En Efesios 4 también nosotros encontramos esa lista de los dones. Y bueno, y también en la descripción de este video vamos a dejar una encuesta, un test, para que usted pueda descargarlo y entonces usted también pueda responder ese test, y ese examen, esa encuesta le va a ayudar a usted a descubrir cuáles son sus dones espirituales. El otro consejo que podemos compartir es que experimente con tantos dones como le sean posible. El de generosidad, el de profecía, el de enseñanza, el de misericordia. Todos estos dones usted empiece a practicarlos. Empiece a pedir la dirección de Dios y involúcrese. Y de esa manera usted va a ir experimentando tantos como sea posible. Usted va también descartando y estoy seguro que usted va a poder descubrir pronto cuál es el don que el Señor le ha dado. El tercer consejo es que examine sus sentimientos. Cuando usted está viendo las situaciones que pasan en la iglesia, que pasan en la humanidad, cuando usted está practicando cada una de las posibilidades de los dones espirituales, ¿cómo se siente? Y eso es lo que le puede a usted transmitir y dar a conocer cuál es ese don que Dios le ha dado a usted. Y el cuarto consejo que podemos poner en práctica para descubrir nuestros dones espirituales es que evaluemos la eficacia. Porque los dones, queridos hermanos y amigos, tienen un propósito. Lo que estamos haciendo tiene un propósito. Bueno, veamos ahí cuál es el don entonces. Asegúrese también de ver los resultados, porque los dones van a darnos siempre resultados. Así que debemos nosotros también verificar cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Consulte también con otras personas. Dígale, hey hermano, ¿cuál cree usted que es mi don? O pregúntele a la otra persona, al hermano que tiene al lado o que con el que usted conversa más en la iglesia, pregúntele, hermano, ¿usted qué don tiene? ¿Qué dones ha practicado? Y de esa manera juntos, si no lo ha descubierto tampoco el hermano, juntos pueden orar unos por otros para que el Señor les pueda guiar y que puedan ustedes descubrir cuál es ese don que el Señor les ha dado. Espere también la confirmación del cuerpo y ore mucho al respecto de esto.
Estoy seguro que Dios le va a ayudar a usted para que pronto descubra cuál es su don y que usted también forme parte del ejército del Señor, porque recuerde que usted es pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. El Señor lo sacó de las tinieblas a su luz admirable y también el Señor a usted le ha repartido un don para que usted pueda ser un miembro más del ejército del Señor y poder llevar a cabo la obra de evangelización. Dentro de la iglesia, nosotros podemos preguntarnos, si ya descubrí mi don, ¿cómo lo puedo conservar? ¿Cómo lo puedo ejercitar? ¿Cómo puedo yo desarrollar ese don? Para que nosotros podamos desarrollar los dones, bueno, la iglesia, queridos hermanos, qué maravillosa la iglesia a la que pertenecemos. No hay duda que esta es la iglesia del Señor, porque en la iglesia tenemos diferentes departamentos y en cada uno de los departamentos usted puede colaborar. Y colaborando, involucrándose en cada uno de los departamentos, usted puede ir desarrollando su don y descubriendo también a ver cuál don es el que usted tiene. Recuerde lo que hablábamos en el tema anterior, que el Señor le puede dar más dones a usted si usted es buen administrador de los dones que el Señor ya le ha dado. Vemos nosotros uno de los principios de la Biblia que encontramos nosotros de cómo se seguía el orden para poder, o cuál era el método para mantener esa doctrina de los dones delante de la iglesia. Y vemos nosotros el ejemplo bíblico en Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 3. Nosotros vemos aquí un relato, unos textos que nos hablan de acuerdo a un reconocimiento del sacerdocio. Y dice Éxodo 29, versículo 1 al 3, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Lo que estamos leyendo en este texto, queridos hermanos, es el reconocimiento por parte de Aarón de un sacrificio hecho por sus pecados, donde en el sacerdocio aarónico vemos cómo él confiesa sus pecados, busca el perdón de sus pecados, después ofrece el sacrificio, es lavado por agua, luego vemos que se pone ropas nuevas, las vestiduras sacerdotales, y por último su cabeza es ungida con aceite, que es un ungimiento para el ministerio. Pues también hoy día, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, también hay un sacerdocio para los creyentes, y ese sacerdocio es que nosotros empieza por el reconocimiento del sacrificio de Jesús, es seguido por el bautismo, y después del bautismo empieza el proceso de la justificación, y entonces usted ya es ungido o ordenado para un ministerio. Así que, querido hermano, si usted ya creyó en Jesús, ya hizo el primer paso, ya es bautizado, ya tiene el segundo paso. Así que ahora, ¿qué es lo que le toca? ¿Qué es lo que le falta? Bueno, ya está siendo justificado también, porque ya creyó en Jesús, ya fue bautizado, ya está siendo justificado. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que usted decida colaborar dentro de la iglesia, que usted se empiece a involucrar dentro de la iglesia. Si usted es diácono, empieza a prepararse, si es diaconisa también empieza a prepararse para que usted pueda ser un diácono, una diaconisa ordenada, ungida. Si usted es directora de niños, maestra de niños, o usted es directora de cantos, o usted tiene alguna área en el departamento de jóvenes, pues usted espera que sean nombrado. Involúcrese. Si usted en este año que estamos ya eclesiástico, a usted no lo nombraron en algún departamento, pero usted quiere colaborar en algún departamento, no espere a que sea nombrado, sino que hable con el director que ya fue nombrado y diga, hermano, cuenta conmigo, yo quiero colaborar con usted. Hable con el pastor de la iglesia y con gusto nosotros podemos ayudarle, involucrarlo en los departamentos donde usted quiere trabajar para que usted pueda también ir descubriendo sus dones y sus talentos. Y de esa manera nosotros podemos
descubrir nuestros dones y también poderlos conservar y poner en práctica. Vemos también en la Biblia cómo los discípulos ordenaban también a otros para que encomendaran la labor. Y eso es parte del descubrimiento de los dones espirituales. Si nosotros no formamos parte activa dentro de la iglesia, si solamente llegamos a la iglesia a estar sentados, a ser espectadores, nuestros dones no van a ser desarrollados ni mucho menos descubiertos. Usted, querido hermano, debe de involucrarse para que esos dones sean descubiertos. Identifíquelos, como ya le hemos dado consejos, y empiece a involucrarse para poder ir desarrollando esos dones. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Como estábamos mencionando, queridos hermanos, dentro de los departamentos que tiene la iglesia, usted puede ir descubriendo sus dones que el Señor le ha dado. Y hay departamentos que reciben lo que es la ordenación y el ungimiento, como son los diáconos, las diaconisas, pero también el departamento de ancianos es otro departamento donde se consagra a los hermanos que forman parte de este departamento para poder liderar la iglesia y poder conducir y apoyar también a los miembros de iglesia en el descubrimiento y en el desarrollo de sus dones espirituales. Por eso es que reciben esa condecoración especial, esa ordenación especial, ese ungimiento para apartarlos al sagrado ministerio del ancianato. Si usted es anciano, si usted es anciana y todavía no ha sido ordenada, ungida, pues hable con el pastor. Con mucho gusto nosotros podemos ayudarle a prepararse para que pronto, ya usted capacitado, pueda también recibir esa parte tan importante que es el ungimiento y también pueda ser apartado para el Señor en el ministerio del ancianato. Cuando seguimos hablando de los dones espirituales, vemos diferentes ministerios dentro de la iglesia. Y cada uno de estos ministerios son importantes dentro de la iglesia. Hay una lista extensa de los dones espirituales que podemos mencionar en la Biblia. Y por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, encontramos el don de los apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores, maestros. Luego en Romanos capítulo 12, del versículo 6 al 8, encontramos también la lista de profecía, enseñanza, servicio, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Encontramos ahí 7. Pero no solamente son estos, sino que nuevamente en 1 Corintios 12, del 7 al 10, se repiten algunos y se agregan otros. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Luego en el capítulo 12 también, pero en el versículo 28, se agregan otros: apóstoles, profetas, maestros, sanidades, milagros, lenguas, ayudas y administración. Estos son los dones que nosotros vemos explícitos en la Biblia. Pero también la Biblia hace alusión a otros tipos de dones. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7, nosotros encontramos ahí un don bastante interesante que la Biblia hace alusión. No es algo que lo menciona tan explícito, pero sí hace alusión a esto. Dice 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, dice Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Así que, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Bueno, está hablando del don del celibato. Hace una referencia a eso porque luego en el versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que vemos que en este texto se hace alusión al celibato.
Luego, en el capítulo 13 también de Primera de Corintios, en el versículo 3, se hace alusión a dos dones más, al don de pobreza voluntaria y al don de martirio. Luego, en Primera de Pedro 4:9, se hace alusión al don de la hospitalidad. También en Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 8, se hace alusión a este don un poco peculiar, que es el don del exorcismo, podríamos llamarle. También en Hechos capítulo 12, versículo 12, encontramos alusión al don de la oración intercesora, y en Romanos 11:13 encontramos alusión al don de ser misionero. Así que nosotros podemos ver esta lista de dones que son extensos, y probablemente el don que usted tenga, querido hermano, tal vez no esté en esta lista, pero el Señor también le puede a usted hacer saber de que eso que usted está haciendo, si cumple con los propósitos que hemos visto que tienen que cumplir los dones o por los cuales el Señor dejó los dones, pues usted no tenga duda alguna de que eso es un don que Dios le ha dado. Si es algo que está sirviendo para el crecimiento de la iglesia, para la confirmación de la fe de los miembros y también para discipular a otros, no hay duda de que es un don también de Dios. Vemos nosotros también que estos dones podemos nosotros categorizarlos de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, podemos hablar en grupos generales como los dones de poder, los dones de servicio, los dones de alcance y también de madurez espiritual. ¿Cómo los seccionamos? Bueno, podemos ver que en los dones de poder podemos incluir a los de profecía, a los de lengua, a los de interpretación de lenguas, a sanidad. También podemos encontrar en el grupo de servicio los de repartición, administración, misericordia, fe y ayudas. Y así podemos ir agregando al grupo de alcance apostolado, evangelismo, milagros, sanidad, misericordia. Y en la parte de madurez espiritual, aquí podemos incluir muchos más de los que ya hemos mencionado, como profecía, enseñanza, conocimiento, sabiduría, exhortación, fe, lenguas, interpretación de lenguas, pastorado, administración de ayudas, liderazgo. Así que vemos nosotros que todos estos podemos agruparlos en madurez espiritual, pero tal vez podemos agregar un quinto grupo, y estos son dones para la organización interna de la iglesia. ¿Y cuáles serían estos dones que son muy importantes para la organización de la iglesia? Don de administración, don de ayudas y también el don del liderazgo. Así que podemos ver nosotros que con los dones, queridos hermanos, podemos agruparlos de diferentes maneras. Podemos agruparlos por su naturaleza, también podemos agruparlos nosotros por su esfera de influencia. También podemos agruparlos de acuerdo a su función. Y cuando estamos hablando de su función, podemos ver de acuerdo a la forma en que los estamos utilizando. Y también podemos hablar sobre los dones ya cuando ya identifiqué mi don, entonces ahora ¿cómo lo pongo en acción? Bueno, para que tal vez tengamos un poco de idea de cómo identificar qué don tenemos también, podemos hablar los dones ya en acción. Por ejemplo, si usted tiene el don de administración, ¿en dónde puede ponerlo en acción? Puede ponerlo en acción como anciano de iglesia, en la junta de nombramientos, como director de escuela sabática, como oficinista en una iglesia, como tesorero, como secretario o secretaria de iglesia. Ahí usted puede poner en acción su don de administración. El que tiene el don de discernimiento, ¿dónde lo puede poner en acción? También como anciano, como junta de nombramientos, en comité de consejería. También puede ponerlo, si en la iglesia hay una escuela, puede ponerlo en práctica en una junta escolar. También cuando hay alguna organización dentro de la iglesia para recepción de miembros, de visitas, usted puede utilizar su don de discernimiento en esa parte. Los que tienen el don de evangelismo, bueno, como líder de ministerios personales, como instructor bíblico, como clases bíblicas, como plantar nuevas iglesias, visitar interesados, todo lo que tiene que ver con evangelismo, usted puede poner ahí su don. También estamos hablando pues del don de exhortación, en donde lo podemos poner en práctica, visitando hospitales, visitando la hermandad, ejerciendo un ministerio en las prisiones, tener un ministerio también, porque no, hoy día con tanta tecnología de tal vez consejería a través de teléfono, a través de WhatsApp, a través de redes sociales, un ministerio de consejería. También líder de consejería en alguna área específica, y también usted puede estar involucrado en el ministerio de jóvenes si usted tiene el don de exhortación.
El don de fe, usted lo puede poner en práctica también en comités como de construcción, de algún proyecto especial que tenga la iglesia, como desarrollo de proyectos, comité de nombramientos, comité de evangelismo. Cuando usted tiene el don de repartición, puede ponerlo en práctica en comité de finanzas, comité de ayudas a estudiantes, líder de inversiones, junta de servicios comunitarios, un comité de recolección, comité de fondo para ayuda social. Y cuando usted tiene el don de ayudas, puede también involucrarse como líder de servicios comunitarios, como aquí ASA, ¿verdad? Que se hace la recolección. Usted puede estar ahí al frente como líder ahí, qué días vamos a salir a recolectar, a qué proyectos vamos a tener en la iglesia de ayuda. Puede estar como diácono, como diaconisa, como Dorcas. Hay diferentes áreas, hermanos, dentro de la iglesia donde nosotros podemos involucrar nuestros dones y talentos. Así que le animo, querido hermano y amigo, para que usted, si ya descubrió su don, bueno, se acerque a la junta de iglesia, a algún anciano de iglesia o al pastor. Y con gusto le vamos a ayudar a ubicarlo para que usted pueda poner al servicio de Dios ese don que el Señor le ha dado. Y si no lo ha descubierto, recuerden, en la descripción va a encontrar una encuesta, un test, un examen, para que usted lo pueda responder y poder ver cuáles son los posibles dones que Dios le ha entregado a usted. Vamos a concluir el tema de los dones espirituales dando tal vez una breve definición de cada uno de los dones, tal vez más, no podemos decir que sean más relevantes, sino que los dones que son como más conocidos o que son dones que son más populares, podríamos decir, tal vez la palabra sería esa, para referirnos a aquellos dones que son, que abundan pues, dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando hablamos del don de administración, ¿cuál es ese don? Bueno, el don de administración es la habilidad especial que Dios le da a determinados miembros de la iglesia para comprender claramente las metas inmediatas y de largo alcance de una unidad particular del cuerpo de Cristo, y para diseñar y poner en acción planes efectivos para el logro también de las metas. Así que si usted ve que tiene afinidad a esto, probablemente usted tenga el don de administración. Cuando tenemos el don de evangelista, este don de evangelismo es la habilidad especial que Dios le da a algunos hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, para compartir el evangelio con los creyentes en forma tal que los hombres y las mujeres lleguen a ser discípulos de Jesús y miembros responsables del cuerpo de Cristo. O sea que es un discipulador, es aquella persona que se le hace fácil hablar del amor de Cristo, aquella persona que tiene la pasión por las almas, que no hay que estar pidiéndole que se involucre, sino que toma la iniciativa y va a hacer la obra misionera en todo momento y en todo lugar. Si usted se identifica con eso, probablemente usted tenga también el don de exhortación. El siguiente don es el don si usted tiene la pasión de predicar, es el don de evangelismo. Pero este otro don, que es el de la exhortación, es aquella habilidad que Dios le da a determinados miembros para que aprendan a ministrar palabras de aliento, de consuelo, de ánimo, que dan consejo a otros miembros del cuerpo de Cristo, en forma tal que estos se sienten realmente ayudados y sanados y no que sienten que los están señalando ni criticando. Cuando usted habla con esa persona y siente que esas palabras le ayudaron, pues probablemente esa persona tiene el don de exhortación. Así que si usted ya recuerda a alguien que le ha ayudado, usted dígale, hermano, llámale, mándale un mensaje. Mira, te tengo buenas noticias, tú tienes el don de exhortación. Tal vez esa persona no lo sabe y Dios le puede ayudar a que lo descubra a través de los consejos que usted ha recibido a través de esa persona. El otro consejo, el otro don que nosotros podemos encontrar, el don de fe. Y esta es la habilidad que Dios le da a aquel miembro para discernir con confianza extraordinaria la voluntad y el propósito de Dios para su obra. Son aquellos que saben que Dios les está hablando y que los impresiona en la mente para que puedan llevar a cabo metas, desafíos, planes que van relacionados siempre a la obra de Dios. Otro de los dones muy populares dentro de la iglesia, el don de ayudas. Es aquella habilidad que Dios le da a determinados miembros
para que puedan invertir los talentos que tienen en el cuerpo, capacitando así a otros para aumentar la eficacia de sus propios dones espirituales. En otras palabras, es aquella persona que ayuda a capacitar, que influye positivamente a las personas para instruirlos. Es una ayuda para que ellos puedan ser beneficiados y cumplir también con el propósito de poner los dones que Dios le ha dado al servicio del Señor. Otro de los dones, el don del liderazgo. Este consta cuando el Señor le ayuda, le da la habilidad especial a estas personas que tienen el don de liderazgo con el propósito de poder ayudar en cumplir con los planes, las metas que Dios ha propuesto a la iglesia. Es la habilidad de comunicar esas metas a otros en forma tal de que las personas se sientan motivadas y sientan de manera voluntaria y armoniosa el deseo de involucrarse y poder también unir esfuerzos para cumplir esos objetivos, esas metas que se han propuesto. Cuando estamos hablando del don de servicio, nos referimos a aquella habilidad en el cual la persona aprende o sabe, ya tiene ese don de identificar las necesidades insatisfechas implicadas en una tarea relacionada en la obra de Dios. Y para hacer uso de los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades y ayudar a lograr los resultados deseados. Esa es la persona que tiene el don de servicio. Y otro don que es muy bonito, el don de la sabiduría. Es aquella habilidad que Dios le da a aquella persona para que esa persona pueda conocer la mente del Espíritu Santo de forma tal que recibe discernimientos de cómo un conocimiento dado puede aplicarse mejor a las necesidades específicas que surgen en el cuerpo de Cristo. O sea, son personas que el Señor les da esa habilidad de poder discernir la manera correcta de dar esos consejos, de poder ayudar a que los programas que se hacen en la iglesia puedan cumplirse. Y bueno, vamos a terminar con estos otros dos dones, y es con el don de misionero. Este don de misionero es la habilidad especial que Dios le da a algunos miembros, a determinados miembros del cuerpo de Cristo, para que ministren cualquier otro don espiritual que poseen en una segunda cultura, en otro lugar, otro país, en otra nación, una cultura diferente, tal vez en el mismo país también. Y el último don que quiero compartir es el don de misericordia. Y esta es la habilidad que Dios le da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para que sientan empatía y compasión genuina por los individuos, sean cristianos o no sean cristianos, y que estos están sufriendo problemas físicos, mentales o incluso emocionales que los están perturbando. Y para traducir esa compasión en hechos realizados con alegría y que reflejan el amor de Cristo y alivian el sufrimiento. Así que estas personas agarran este sufrimiento y ayudan a que sea algo positivo, a que reflejen el amor de Cristo y que esas personas que están en sufrimiento puedan sentir cerca al Señor a través de la ayuda que están brindando estas personas. Y ya para último punto, queridos hermanos, haciendo un resumen, para descubrir los dones, vamos a hacer una lista. Primero, para que usted pueda descubrir sus dones espirituales, primero tiene que ser un cristiano, un hijo, una hija de Dios. Segundo, debe de creer en los dones espirituales. Debe de estar dispuesto a trabajar en la iglesia. Debe orar. Debe explorar las posibilidades de cuáles son los dones que usted puede tener. Debe experimentar con tantos dones como sea posible. Examine sus sentimientos para ver si está o no cómodo con tal don. Evalúe su eficiencia con el uso del don. Hágase la pregunta: ¿Dios me está utilizando, me está bendiciendo cuando estoy utilizando ese don? Si enseña a usted, también aprende. Y si ora por sanidad, la persona se sana. Evalúe eso. Después también puede ver que la iglesia confirme el don que usted tiene.
¿Y para qué nosotros vamos a descubrir, desarrollar y usar los dones? ¿Para qué? Porque todos los miembros sabremos y sabemos ya a la luz de la Biblia de que tenemos diferentes dones. Sabemos que la actitud de la iglesia va a cambiar en cuanto al evangelismo y el crecimiento cuando todos descubren su don y lo ponen en práctica el servicio de Dios. La iglesia empieza a crecer, según lo que dice Efesios 4:16, y la iglesia va a ser una iglesia madura y de calidad. Como último punto, me gustaría que leamos este último texto. En 1 de Pedro, versículo 10 y 11 del capítulo 4 de 1 de Pedro, dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, seamos buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado, porque de esa manera glorificamos el nombre de Dios. Así que, queridos hermanos, el mejor remedio que nosotros podemos encontrar para que la iglesia sea una iglesia sana, para que la iglesia pueda crecer y desarrollarse, es que descubramos nuestros dones y que los pongamos al servicio de Dios. Porque la mejor y más eficaz forma para curar las enfermedades de la iglesia es que nosotros descubramos los dones de la iglesia y que los pongamos en práctica. Así que, ¿cuántos en esta ocasión, en esta hora, queremos agradecer a Dios por los dones que nos ha dado? Y si no lo hemos descubierto, queremos pedirle a Dios que nos ayude a descubrirlo. Y cuando lo hemos descubierto ya, ponerlo en práctica. ¿Cuántos queremos poner en práctica los dones que Dios nos ha dado? Si ese es el deseo en su corazón, le invito a que haga esta oración junto conmigo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque nos has dado a cada uno de nosotros un don diferente. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos descubrir los dones que nos has dado, para que los podamos poner en práctica a tu servicio, porque queremos una iglesia sana, una iglesia creciente, desarrollada, madura. Y queremos, Señor, también nosotros en nuestra vida espiritual ser cristianos maduros espirituales que cada día estén creciendo en la fe y preparándonos nosotros y preparando a otros para el encuentro glorioso cuando vengas en la nube de los cielos. Bendice a cada hermano y a cada amigo que ha escuchado tu palabra, que podamos juntos descubrir nuestros dones y ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos en el próximo tema.